Amoroso Padre Celestial, nuevamente venimos ante ti agradecidos por todas tus bendiciones y reconociendo cada día más que somos dependientes de ti para todo, absolutamente todo. Te agradecemos también que tu Espíritu Santo continúa haciendo su función y su ministerio en nuestros corazones, así como en los corazones y mentes de nuestros familiares y demás amados. Vemos, Señor, su trabajo en este mundo a pesar de todas la miseria y los problemas y las enfermedades, etcétera. Sin embargo, Señor, sabemos que si no fuera por la fuerza y el trabajo del Espíritu Santo, estaría todavía mucho peor y no podríamos ni vivir aquí. Te rogamos, Señor, que en nuestras propias mentes ahora nos des la calma y la paz para escuchar tu voz que nos habla directamente a cada uno. Te pedimos estas mismas bendiciones para aquellos que verán la grabación más tarde, que todo sea para tu honra y tu gloria y para el engrandecimiento de tu reino en esta tierra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Esta noche vamos a repasar los versículos de memoria de la segunda mitad de nuestra lista, los cuales comienzan con Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para salvar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Eso fue Hebreos 11, 17 al 19. Y así como hacemos aquí cuando repasamos, cuando ustedes los repasen, para asegurarse de que están aprendiendo también la referencia junto con el versículo de memoria, entonces repitan la referencia al comenzar y luego al terminar también. Ok, primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador, Jesucristo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso fue primera de Timoteo 2, 5. Luego primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Eso es primera de Corintios 15, 26. Luego del Antiguo Testamento o de la primera parte de la Biblia, Habacuc 2, 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ese su se refiere a Dios, a Cristo. Por su fe, es por la fe de Él que vivimos y por la fe de Él que creemos y por la fe de Él que entendemos y que hacemos frente a todas las circunstancias que se nos presentan en la vida. La fe de Jesús obrando en nosotros. Entonces eso fue Habacuc 2, 4. Ahora Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal, o sea, por símbolo, ¿verdad? En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré a la tierra de Egipto. Eso fue Éxodo 12, 13. Ahora Éxodo 20, 8 al 11. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso fue Éxodo 20, 8 al 11. Y el último que tenemos en la lista, que lo acabamos de añadir la semana pasada, es de Romanos 5, 20 y 21. Dice: la ley empero entró para,
que el pecado creciese o abundase, dice en otras versiones. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. ¿Para qué? Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigan repasándolo, así le van permitiendo al Espíritu Santo que haga una de las obras que Él lleva a cabo, que es la de fijar en nuestras mentes la palabra de Dios. Así que a medida que lo vamos repitiendo, estamos comiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo su obra de fijarlo en nuestras mentes. Y eso no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la capacidad, no tiene que ver con nada de eso. Para el Espíritu Santo no hay límites ni barreras. Ok, entonces estamos listos para pasar al estudio. Estamos en el capítulo 28, el cual comienza en la página 180. Habíamos llegado hasta la página 181, el primer párrafo completo de esa página. Voy a empezar a leer allí también nuevamente para que entremos en el tema que íbamos desarrollando. Dice, por lo tanto, es evidente que la proclamación de la ley desde Sinaí, ese es el monte Sinaí, no marcó diferencia alguna en la relación del hombre con Dios. La misma ley existía ya antes de ese tiempo. Y les recordamos que esto lo habíamos estudiado y lo pueden todavía acceder en el video de octubre 17 del año pasado. También pueden leerlo nuevamente en el capítulo 23. Bueno, no está escrito allí, pero estudiamos junto con el capítulo 23, añadimos esa otra información, viendo dónde estaban todos los mandamientos antes de que fueran dados en el monte Sinaí. Existían desde el principio. Al igual que Dios, quien es eterno y que su carácter es eterno, pues la ley de Dios es el transcrito, es su carácter puesto por escrito. Entonces existía, claro, ya desde antes. Seguimos leyendo entonces. La misma ley existía ya antes de ese tiempo y con el mismo efecto. Mostrar a las personas que eran pecadoras. Dijimos que era como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra quiénes somos en realidad. Y toda la justicia que demanda la ley y toda la que es posible tener para el humano ha sido de la posesión de los hombres de fe, entre los cuales Enoc y Abraham fueron notables ejemplos. Por lo tanto, la única razón para la introducción de la ley en Sinaí fue la de dar al hombre un sentido más vívido de su magna importancia y de la terrible naturaleza del pecado que prohíbe, así como llevarlo a confiar en Dios en lugar de confiar en sí mismo. La ley hace las dos funciones. Nos muestra la necesidad que tenemos y nos lleva, nos señala a Cristo, que es el único que puede cumplir llenar todas las necesidades que tenemos en nosotros. El siguiente párrafo. Las circunstancias que rodearon la proclamación de la ley tenían por objeto lograr ese fin. Jamás con anterioridad experimentó el hombre un evento de semejante majestad y poder, como tampoco después. La proclamación, y aquí por favor subrayen esas dos líneas que comienzan allí con esa oración. La proclamación de la ley en Sinaí será igualada y superada solamente por la segunda venida de Cristo. La razón por la que les señalo allí para que puedan subrayar esas dos líneas es porque eso se va a desarrollar en la siguiente sección. Es como una introducción para lo que vamos a estudiar en la próxima sección. Vuelvo a empezar esa oración. La proclamación de la ley en Sinaí será igualada y superada solamente por la segunda venida de Cristo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esto viene de 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 10. Entonces ahora vamos a ver unos paralelismos o paralelos. Y los paralelos van a ser comparando dos cosas. El primero, la proclamación de la ley, los eventos, todo lo que sucedió relacionado con la proclamación de la ley, comparando eso y haciéndole paralelo con la segunda venida de Cristo. Esos dos eventos es lo que vamos a estudiar ahora y los vamos a comparar y ver la semejanza, la similitud. Entonces, el primer párrafo en esa sección, les sugiero que le pongan un 1 y pongan fuego y humo. Fuego y humo. Y vamos a ver cómo las dos actividades, esos dos eventos, son paralelos en el hecho de que los dos presentan fuego y presentan humo. Vamos a ver cómo se nos explica allí. En la proclamación de la ley, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. Esto viene de Éxodo 19, 18, donde se nos señalan esas propiedades. Luego, en la segunda venida, aquí viene la comparación, el Señor mismo descenderá del cielo en llama de fuego. Podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 4:16 y 2 de Tesalonicenses 1:8. Les invito y les insto a que ustedes vayan, lean esos versículos y vean el paralelo allí. ¿Okay? El siguiente párrafo. En este párrafo le pueden poner el número 2 y la similitud que vamos a encontrar allí es la presencia de ángeles. Ángeles. ¿Okay? Entonces, leamos el párrafo. Estamos en la página 181, el último párrafo de esa página. Cuando Dios descendió al Sinaí, ahí está, Sinaí, con la ley de fuego en su mano derecha, para dársela al pueblo, lo hizo entre 10 millares de santos. Eso lo describe en Deuteronomio 33, 1 y 2. Los ángeles de Dios, los ejércitos del cielo, estuvieron todos presentes al ser dada la ley. Pero mucho antes de ese tiempo, Enoc, el séptimo desde Adán, el séptimo patriarca, comenzando con Adán. Este fue el séptimo de los patriarcas. ¿Y qué hizo él? Profetizó sobre la segunda venida de Cristo diciendo: el Señor es venido con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Judas 14 y 15 habla de esto. Cuando venga en gloria, Cristo irá acompañado de todos los santos ángeles, según Mateo 25, 31. El siguiente párrafo, aquí viene el paralelo o la similitud número 3. Esta es la descripción de la justicia o el buen hacer de Dios. ¿Cómo ocurrió en las dos ocasiones? Bueno, dice, Dios descendió al Sinaí para proclamar su santa ley a su pueblo. Avanzó entre millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Esa ley dada en Sinaí era una descripción verbal de la propia justicia o el buen hacer, la conducta perfecta de Dios. Pero cuando regrese por segunda vez, los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. En las dos ocasiones, la justicia, el carácter perfecto, el buen hacer, el buen obrar de Dios, que es lo que justicia quiere decir, está descrito en los dos eventos. Son entonces similares en esa forma. El siguiente párrafo es el número 4. La cuarta comparación, y aquí tenemos el sonido de la trompeta.
sonido de la trompeta. Para anunciar la presencia de Dios sobre el Sinaí, en su regio estado, el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Éxodo 19:19. Así también, la segunda venida de Cristo será anunciada con trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Estas son referencias que vienen de 1 Corintios 15:52 y Mateo 24:31. Bien, la próxima comparación y similitud, la quinta, y esto es la potente voz poderosa. Cuando la trompeta sonó intensa y prolongadamente en el Sinaí, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Éxodo 19:19. Entonces Dios pronunció todas las palabras de los 10 mandamientos. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Deuteronomio 5:22. De forma semejante vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Esto es de Salmos 50, versículos 3 y 4. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Así que oímos allí, además del potente, de la voz del arcángel, además del sonido de los truenos, la voz potente. Así que había dos sonidos, el de la trompeta y el de la voz de Dios mismo. Lo que viene en el siguiente párrafo es, digamos, y lo describen allí como un paralelismo contrastado. Así que estas no van a ser cosas que van a ser similares, sino que van a ser comparadas, van a ser diferentes, la una más fuerte que la otra, o completamente diferentes. Entonces, la primera diferencia o contraste entre estos dos eventos, el evento de la proclamación de la ley en el monte Sinaí, comparado y contrastado con el evento de la segunda venida de Cristo, aquí viene el número 1. La venida de Dios para el juicio será más imponente que cuando vino para proclamar su ley, ya que entonces nadie de entre el pueblo lo vio. Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis su voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Esto está en Deuteronomio 4:12. Pero cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Apocalipsis 1:7. Quiero que vayamos a ver allí esto de Apocalipsis 1:7. Allí lo cita, como vimos ahorita en ese contraste, punto de contraste, en la página 182. Pero quiero que vayamos porque lo que habla allí en Apocalipsis 1:7 es el cumplimiento de una promesa que Cristo hizo. Abran sus Biblias a Mateo, capítulo 26, Mateo 26, y vamos a comenzar con el versículo 63, para que tengamos idea de lo que está ocurriendo aquí. Esto está durante el tiempo de la ocasión
del arresto de Jesús y cuando fue llevado y presentado ante el Sanedrín y lo mantuvieron toda la noche en corte, en juicio. Perdón. En el versículo 63, Mateo 26, 63, dice, mas Jesús callaba. Lo acusaban de una cosa, le preguntaban la otra, el otro salía diciendo, sí, yo lo oí que dijo tal cosa y sí que esto. Presentaban toda clase de testigos falsos. Jesús no se defendió. Así que en el 63 comienza diciendo, mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Veremos que a esto él sí no se quedó callado, porque esta era la razón por la cual había venido al mundo. Este era el punto clave. Esto no era para defenderse. No, yo no dije eso. Yo lo dije, pero no fue así. Ustedes me malentendieron, me están malinterpretando. Él no se defendió para nada, ni tampoco hizo amenazas. No hizo amenaza ninguna. Pero lo que vemos aquí es que cuando le preguntan que si de verdad Él es el Hijo de Dios, entonces Jesús habla. Y dice en el versículo 64, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Y en el 66, ¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, culpado es de muerte. Las últimas palabras que dijo antes de que lo sentenciaran a muerte fue que dijo, les prometo, quiero que sepan que el día va a llegar cuando me van a ver sentado a la diestra de Dios Padre y me van a ver que sí soy, que lo que yo digo es la verdad. Lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando, aunque él no dijo todas esas palabras, pero este fue el punto de evidencia que les dio. La evidencia la habían visto ellos todo el tiempo y la habían resistido. Pero él les dice, hay una evidencia más que van a ver después de haber resistido toda la que han resistido, cuando ya no habrá ocasión de cambiar la decisión que han hecho. Entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Ya lo leímos en el libro, pero vamos allá para que ustedes lo subrayen, le pongan alguna marca allí. Tal vez pueden ponerle allí también Mateo 26, 63 a 66, para que así sepan cómo se relaciona el uno con el otro. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. En esa ocasión, claro, los que le traspasaron ya murieron hace muchísimo tiempo, tienen más de 2000 años de haber muerto. Pero lo van a ver cuando regrese. ¿Por qué? Cristo les prometió que Él iba a asegurarse de darles esa oportunidad de verlo. Para eso entonces ellos resucitarán en una resurrección que se llama como una resurrección especial, porque ellos no están entre los santos que están dormidos esperando que Cristo venga, no. Ellos están entre los que rechazaron a Cristo, pero van a ser levantados para que vean a Cristo venir en las nubes de los cielos, tal como Él se los prometió justo antes de que lo acusaran de blasfemia y lo pusieran a la muerte. Continúa diciendo en el versículo 7, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén.
Mateo 26, 64 o 63 hasta el 66, como quieran poner allí, pero pueden ponerle esa correlación. Entonces, el último párrafo que comienza en la página 182, ese es el contraste número 2. Así que tenemos 4 similitudes o parecidos o paralelos y 2 contrastes entre la proclamación de la ley en el monte Sinaí, ese evento comparado con el evento de la segunda venida de Cristo. Comienza diciendo allí, por último, un paralelo contrastado en el efecto de la voz de Dios. Cuando Dios pronunció su ley en el Sinaí, todo el monte Sinaí humeaba. Éxodo 19, 18. La tierra tembló y destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Salmo 68, 8. Se estremeció y tembló la tierra. Salmo 77, 18. Pero en la segunda venida, el efecto de su voz será mucho mayor aún. En el Sinaí, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esto viene de Hebreos 12, 26. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, segunda de Pedro 3:10, ya que las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Entonces, nuevamente, para asegurarme que les doy tiempo suficiente de escribir allí, en la sección de paralelos, el primer párrafo, el paralelo entre el Sinaí y la segunda venida de Cristo es que tanto el uno como el otro había fuego y había humo. ¿Okay? Fuego y humo. El segundo paralelo es que en los dos eventos habían ángeles, multitud de ángeles, millares de ángeles. El tercer evento es la descripción de la justicia, el buen hacer de Dios. En el Sinaí Dios declaró la ley y esa es su justicia, ese es su carácter recto y correcto. Y en la venida de Jesús dice que los cielos declararán su justicia. El cuarto paralelo es el sonido de la trompeta. Hubo tanto en el Sinaí cuando se proclamaron los mandamientos y también habrá el sonido de la trompeta cuando Cristo regrese por segunda vez. El quinto paralelo es que Dios habló con potente voz, tanto en la proclamación de la ley en el Sinaí como cuando Jesús venga. Voz de arcángel, dice. Y entonces luego vienen contrastes, comparación de contraste. El primero es que en el Sinaí oyeron la voz de Dios, pero no lo vieron. Solamente hubo audio, por así decirlo. Cuando Cristo venga, lo vamos a ver y lo vamos a oír. Así que va a haber video y audio para ese, ¿verdad? Así que hay una diferencia allí. Y el último contraste que acabamos de leer ahorita, entonces es que la voz de Dios va a ser mucho más poderosa, de modo que va a conmover no solamente la tierra, sino también los cielos. Quiero también aclarar que la ley de Dios se promulgó en el Sinaí, pero como habíamos dicho antes, no era la primera vez que se sabía de la ley de Dios. Así que una de las maneras en las cuales entendemos lo que dice de que la ley entró o la ley se otorgó es porque fue la primera vez que se produjo o se hizo a conocer la ley de Dios por voz. Dios la habló desde el Sinaí y luego la escribió. Antes de esto no había sido hablada por Dios y tampoco había sido dada por escrito. En verdad que los primeros
humanos que vivieron en la tierra después de la creación. Eran personas que vivían 900 años, 800, 600, 700 años. Ese era lo normal de la vida. Y tenían una mente, un cerebro que les funcionaba muy bien. No tenían que escribir las cosas porque las recordaban. Ya para cuando Dios las dio en el Sinaí, la tuvo que escribir porque ya la habían olvidado. Ya pues el diluvio había pasado, ya eran menos los años que vivían la gente, sin embargo vivían 200, 300 años y se fue bajando a medida que la raza humana fue degenerando. Entonces ahora estamos para entrar en el último párrafo de esa sección en la página 183 dice, encontramos un maravilloso paralelo entre la venida del Señor cuando Dios dio la ley cuando Dios dio la ley en el Sinaí. Perdón. Encontramos un maravilloso paralelo entre la venida del Señor cuando dio la ley en el Sinaí y su venida al fin del mundo para llevar a cabo el juicio. Y antes de terminar, veremos que ese paralelo no es de ninguna forma accidental. No fue por chance que sucedió. El ministerio de muerte es la sección siguiente. Comienza citando a 1 Corintios 15, 56 y dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Por muchos años me intrigó el hecho que dijera que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo puede ser? Es que la muerte cuando pica, la muerte no produce el pecado. Entonces, ¿cómo es que el aguijón de la muerte es el pecado? A mí me parecía que estaba como más bien tergiversado, al revés. Un día de los tantos que salí temprano por la mañana a caminar, iba repitiendo 1 Corintios 15 del 51 en adelante y llegué a ese, y yo, ¿verdad? Y de repente como que Dios lo aclaró completamente en mi mente. Les voy a dar una ilustración para que lo vean. No sé si alguno de ustedes tiene el mismo problema que tenía yo o no, pero ¿cuántos de ustedes conocen las abejas? Seguramente que todos, ¿verdad? Las abejas tienen aguijones, ¿verdad? Con eso pican. ¿Qué sucede cuando la abeja pica? Pierde el aguijón, ya no puede picar más. El aguijón de la muerte es el pecado. Cuando no hay pecado, no hay muerte. Así que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando el pecado se va, una vez que ya perdió el aguijón, la muerte ya no puede hacernos nada. Igual que le sucede a la abeja cuando nos pica. Espero que esto le haya ayudado a alguien a entender eso un poco mejor y a voltearlo, darle vuelta en la cabeza para entenderlo bien. Seguimos leyendo. La ley se dio con el propósito de poner en la mayor evidencia los pecados del pueblo. El pecado que yace latente, que pasó casi desapercibido por haber prestado poca atención a la luz que alumbra a todo hombre. El pecado de cuyo poder somos inconscientes, pero por no haber entrado nunca en mortal combate contra él, se hace evidente, entra en actividad, revive al venir la ley. Aunque no nos hayamos dado cuenta del pecado que existe en nosotros, cuando leemos, cuando escuchamos que no debe hacerse tal cosa, entonces se aviva en nosotros la conciencia de que eso no debe hacerse, de que eso es malo, de que eso está en contra del carácter de Dios.
entonces como que se reaviva. El carácter vuelve, el pecado quiere como ganar la batalla sobre Dios, sobre su carácter. Entonces existe como un reavivamiento de ese pecado. No sé, no sé qué ilustración nos ayudaría a entender eso, pero por eso es que la rebeldía a veces ocurre, especialmente en las edades de la adolescencia. El niño, la niña pueden haber crecido sabiendo lo que los padres esperan y lo que los padres enseñan y lo que los padres quieren que ellos aprendan, pero sin embargo hay una etapa de rebeldía donde como que sabiéndolo quieren de alguna manera ganar esa batalla. Sí, están tratando de ser independientes, etcétera. Y entonces como que se levanta de pronto aquel niño que siempre había obedecido, que nunca había, que se había quejado ni había traído ningún problema. De repente es como que no hay cómo calmarlo, cómo hacerla que mire las cosas diferentes a esa niña. Así ocurre también en nosotros. Cuando el carácter de Dios se refleja, se hace claro, hay en nosotros revive ese deseo de que, bueno, yo puedo pensar por mí mismo. Mi orgullo me dice que yo lo puedo hacer. ¿Por qué tengo que estar escuchando a los demás? Entonces, seguimos leyendo allí. Sin la ley, el pecado está muerto. Sí, si no hay un aviso que diga que la velocidad son 25 millas por hora o 30 millas por hora, pues no va a haber ningún quebrantamiento de la ley, porque no hay ninguna señal que te lo diga. La ley señala el pecado en su verdadero carácter y magnitud y le provee su poder, el poder de la muerte. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice en Romanos 3:20. Por favor, subrayen la última oración de ese párrafo. Señalar el pecado y mostrar su espantosa fuerza es todo cuanto puede hacer la ley. La ley señala el poder del pecado, pero no lo puede quitar. Como hablábamos la semana pasada, el espejo nos demuestra qué es lo que tenemos malo en la cara, en el cabello, que nos falta esto, lo otro, pero no nos puede vestir, no nos puede peinar, no es el jabón que nos puede lavar, ni el agua. Seguimos leyendo. La muerte viene por el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por favor, les sugiero fuertemente que subrayen el resto de este párrafo que termina en la página siguiente. Y les voy a dar tiempo de que lo subrayen antes de que yo comience a leerlo. Así que vayan subrayando, vayan subrayando. Voy a esperar hasta que aproximadamente sepa que ya terminaron para entonces leerlo, porque quiero que lo leamos en voz alta. Sus micrófonos están apagados, así que pueden hablar en voz alta y no van a disturbar a nadie. Pero quiero que le pongamos mucha atención. Y claro, si están escribiendo y subrayando, pues no van a tener la capacidad de subrayar y hablar. No quiero que pierdan ningún grado de atención. Considero posiblemente que ya todos terminaron de subrayarlo, entonces vamos a leer, porque este es un buen comentario y un buen resumen de lo que estamos hablando. La muerte sigue al pecado allá donde esté. Donde quiera que el pecado va, allá va la muerte. Seguimos. No es simplemente que el pecado traiga la muerte en su estela, de que lo esté arrastrando, no. La trae en su seno. Es el centro. Seguimos. El pecado y la muerte son inseparables. Cada uno es parte del otro. No se puede tener el uno sin el otro.
Si hay pecado, hay muerte. Si hay muerte, es por el pecado. Seguimos leyendo. Es imposible, y esta es una advertencia muy bien puesta. Sigamos leyendo en voz alta. Es imposible abrir la puerta lo suficiente como para que pase solo el pecado, dejando afuera la muerte. Por pequeña que sea la rendija, si es lo suficiente como para que pase el pecado, la muerte entra con él. ¡Qué verdad tan apropiada! ¡Qué palabras tan claras y tan certeras! Nunca, le pido al Señor que nos ayude para que a ninguno de nosotros, para que ninguno de nosotros nos dejemos engañar pensando, sí, esto es tan pequeño, esto, a cualquier momento yo lo puedo dejar. Esto no tiene mucho que ver. Yo lo hago solo porque quiero, no porque sea parte mía. No podemos confiar ni un momento, ni un microsegundo, que la muerte va a decir, sí, pues a ese lo dejo tranquilo. No, es parte del pecado. Seguimos con el siguiente párrafo. Puesto que el pecado existía ya antes de que fuera dada la ley en Sinaí, la entrada de la ley proclamó una maldición, ya que está escrito: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas 3:10. Esa maldición consistía en la muerte, ya que fue la maldición que Cristo llevó por cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta allí esta noche. Regresaremos ahí la próxima semana. Les invito a que nos postremos delante de Dios, quien dio a su Hijo para que llevara la maldición que nos pertenecía a nosotros, para que nosotros fuéramos declarados limpios al creer que Él lo hizo por nosotros. De rodillas entonces para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos por la luz que nos das, por la verdad que hablas a nuestros corazones y por cada oportunidad que nos das para que entendamos lo que el pecado hace en nosotros, la forma en que termina, a dónde nos lleva. Pero junto con eso también nos declaras todo lo que Cristo, nuestro Salvador, ha hecho para que nosotros no tengamos que andar por los caminos del pecado. Ayúdanos, Señor, a creerte, que no pongamos nuestra fe en el pecado, pensando que lo podemos lidiar sin que nos vaya a hacer daño. No existe esa realidad para nada. Ayúdanos a entenderla, a creerla, a apreciarla. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a decidir que vamos a seguir a Cristo. Sus pasos nunca nos llevarán a la destrucción, siempre a la vida eterna. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador y Dios, Cristo Jesús. Amén.